Bueno, José Ramón, la última de la última, o sea, y sobre todo la última de la última, y en un tema espectacular, con un ponente espectacular, porque Jesús Palacios, como historiador, va a ser un broche brillante, y sobre todo porque yo creo que responde, no sé, tú me lo cuentas, pero yo creo que va a responder al objetivo último de lo que estamos tratando, y nada mejor que un historiador para ayudarnos a encontrar la verdad del pasado, ¿no? Entonces me parece que puede ser una conferencia fantástica, ¿no? Yo lo entiendo así, esto es, como diría el clásico, el broche de oro. Hubo otro clásico que dijo aquello del colofón final, vamos a dejarlo en el colofón. Y la verdad es que Jesús Palacios, pues probablemente es el más reputado especialista en el periodo de Franco, porque ha publicado una enorme cantidad de libros al respecto, solo o en compañía de Stanley Payne. Pero no me quiero adelantar a los libros. ¿Quién es Jesús Palacios? Jesús Palacios es un periodista, es un historiador especializado en historia contemporánea fundamentalmente, y además es profesor de ciencias políticas, o sea que es que lo tiene todo como base teórica para desarrollar su trabajo a la perfección. Pero es que claro, es un comunicador de primera, ¿cómo se va a comprobar? Ha pertenecido y ha participado en tertulias de radio y televisión, ha publicado en semanarios, por supuesto en diarios, ha cooperado a la hora de realizar documentales, ha coordinado la realización de libros con múltiples autores, es decir, es una autoridad, pero es que además tiene una serie de libros que van desde el principio, es decir, de una biografía política y personal de Franco, incluso uno que se refiere básicamente a la hija de Franco, Franco mi padre, otro de un elemento fundamental que él domina como nadie, el 23F. El 23F para mucha gente sigue siendo un arcano, para él no, lo tiene perfectamente desentrañado. El 23F, el golpe del CSID, es decir, es una cosa que, y además es que es absolutamente convincente. Bueno, y en esa línea ha producido algún otro libro, ya digo, con Stanley Payne, y el último que acaba de salir ahora mismo en diciembre es La creación de un rey, Juan Carlos I. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que tenemos al gran especialista, tenemos la gran fortuna de que el cierre lo hace él. ¿Qué más podemos pedir? La verdad es que yo creo que por lo menos nosotros nos hemos divertido muchísimo, hemos aprendido mucho, y confío en que vayamos a contribuir a poner la verdad en negro sobre el blanco. Así ha de ser, porque así ha sido. Sí, entonces, ¿por qué no? Muchas gracias, Felipe. No, gracias a ti. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias a todos los presentes y especialmente a esta comisión de estudios que ha tenido la feliz idea en el 50 aniversario del fallecimiento de Franco y que ensalzó de forma vehemente y en todos los aspectos que ha podido el dictador que tenemos como jefe del gobierno en España, Pedro Sánchez. Y por lo tanto, esa idea conjugada con hacer un ciclo de conferencias a lo largo de todo el año 2025, creo que pienso que es absolutamente un éxito sin precedentes y que tendrá como colofón no solo todas estas conferencias que se han ido veniendo sucediendo a lo largo del año, sino también en el libro que se va a editar por parte de la Comisión de Estudios. Bien, me corresponde ultimar con esta conferencia el papel que tuvo Franco en su régimen, una sintetización del mismo y también el proceso hacia la construcción, hacia la monarquía en España. Franco, voy a hacer una serie de pinceladas para no hacerlo demasiado largo. Franco fue la figura más importante de la historia de España desde Felipe II. Y como ha dicho recientemente un columnista, escritor en el Wall Street Journal, Tunku Barandaran, el dictador de mayor éxito de los tiempos modernos. Esto lo hemos especificado y concretado tanto el profesor Payne como yo mismo en algunas de las obras que hemos escrito conjuntamente. Concentró en su persona todos los poderes absolutos, legislativo, ejecutivo y judicial, de ahí que fuera el político de mayor peso específico en la historia de España, como acabo de decir, desde Felipe II. Y por lo tanto, y también en ese aspecto, fue el dirigente que menos utilizó esos poderes absolutos en beneficio propio.
siempre se atuvo a las normas, a las leyes, a lo que decían otros, y nunca, desde luego, impuso absolutamente, de una forma despiadada, como un dictador clásico, lo que él quería llevar a cabo. Franco se forja en Marruecos. Si Marruecos no se entiende a mi padre, esto nos lo dijo su hija Carmen Franco, cuando la entrevistamos en una serie de largas entrevistas, el profesor Penn y yo, para configurar el libro de Franco, mi padre. Y él mismo lo dice también: en Marruecos no me puedo entender, y demostró a sí mismo su capacidad de mando, forjando su carácter y su liderazgo militar, que llegaría a ser social y popular. Esa experiencia le valió para aconsejar al presidente Johnson bastantes años después, en junio de 1966, cuando el presidente Johnson pidió ayuda, apoyo logístico y de otros tipos también para reanudar e intensificar, después del asesinato, del magnicidio del presidente Kennedy, la presencia bélica militar de los Estados Unidos en Vietnam. Franco, por su experiencia precisamente en la guerra del desierto, le dijo: no conozco la guerra de la jungla, en la jungla, pero sí la guerra en el desierto. Y por lo tanto, presidente, estimo que Ho Chi Minh es un patriota y que por lo tanto los norteamericanos, Estados Unidos, no tendrá éxito en esta contienda y perderá la guerra. Eso se lo avisó, se lo dijo 10 años antes del fracaso de los Estados Unidos en 1975 en Vietnam. Se ha dicho que Franco fue una persona taciturna, ensimismada, que era rey de sus silencios, lo que ponía muy nervioso a todos con quienes estaban enfrente de él, y los inquietaba tanto que no sabían muchas cosas que hacer, con una mirada de esos ojos penetrantes con los que surcaba y analizaba a cada personaje que tenía delante de él. Sin embargo, esto en todo caso fue bastante posterior, porque en la época en la que Franco, después de esta forja en Marruecos, era una persona charlatana, juerguista, hacía papeles en películas, era leal en todo caso a la familia, estoico, libre de pasiones mundanas, buen padre de familia y totalmente honrado, hasta el punto de que sus soldados y sus colegas militares le entregaban a él la caja con los fondos, con las pagas, porque era absolutamente una garantía de que ese dinero no iba a desaparecer. Un hecho muy importante y relevante de su carácter es que nunca tuvo envidia de los éxitos de otros. Por ejemplo, siendo el general más célebre en España, recién ascendido a general de brigada en febrero de 1926, quedó eclipsado, absolutamente eclipsado, por el éxito impresionante, por la epopeya que consiguió su hermano Ramón Franco al cruzar con el Puls Ultra el Atlántico en el viaje que hizo desde España hasta Buenos Aires. Sin embargo, eso no solamente gozó de aquello, sino que Franco reconoció y dijo: hay 3 hechos en mi vida de los que he sido inmensamente feliz. Una, mi boda con Carmen Polo. Otra, el nacimiento de mi hija, Carmen Franco. Y otra, cuando mi hermano consiguió la epopeya y la hazaña de atravesar el Atlántico con otros hombres como Julio Ruiz de Alda, el mecánico Rada, etc. ¿Fue un general político? Sí, pero posterior, aunque nunca se metió en política, hasta el intento frustrado de presentarse a estas elecciones ya en la primavera, en marzo de 1936 en Cuenca, tras las elecciones de febrero, las elecciones absolutamente robadas, alteradas, con violencia en 1936. Aceptó la implantación de la Segunda República pese a no gustarle en absoluto, y fue un militar reglamentista, alguien que se atuvo a las normas y siempre criticó y condenó en sus colegas militares los procedimientos que tenían ya para llevar a cabo operaciones de involución o operaciones de tipo golpista. Defendió, por lo tanto, la legalidad republicana contra el intento de golpe y de insurrección de octubre de 1934. Esto quiere decir que nunca conspiró abiertamente contra la República. Desoyó las llamadas de sus colegas militares a la rebelión e intentó mediar hasta el último momento
ante el gobierno revolucionario en la carta que le escribió en junio de 1936 al presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra, Casares Quiroga. Se resistió a rebelarse hasta que comprendió que era más importante no rebelarse que rebelarse, y hacerlo. Y al comprobar que la legalidad republicana había dejado de existir y que la democracia se había volatilizado absolutamente con el proceso revolucionario del Frente Popular. Franco fue escogido por sus colegas militares para dirigir la contrarrevolución de la guerra civil por ser el único que tenía las condiciones de líder. Había otros más apuestos, más altos, con mayor preparación, con mayor quizá formación, con mayor cultura, pero ninguno con las capacidades de liderazgo que tenía Franco. Por eso fue escogido por sus colegas militares para que dirigiera la guerra civil, porque como muy bien dijo, muchos de los militares que no le tenían, algunos de los militares que no le tenían especial aprecio, si no escogemos a Franco, hubiéramos perdido la guerra. Fue vencedor absoluto en la guerra civil y quiso de inmediato conseguir para España un pequeño imperio en África, pero la difícil situación interna y la crisis internacional que se desataría inmediatamente a los pocos meses en la guerra en el oeste, con la guerra en el oeste, lo impidió. Después de la guerra civil, sus aliados naturales eran algo absolutamente legal, de una forma lógica y normal, Alemania e Italia, de los que esperaba obtener apoyo y ayuda, a lo mismo que también por parte de Inglaterra y de Estados Unidos. Tuvo un inicial acercamiento al eje porque así lo condicionaban los hechos en esos momentos de desarrollo de la política internacional de la guerra en el oeste, sobre todo, como muy bien se ha dicho y se ha narrado, con el colapso del ejército francés en la primavera de 1940. Y hubo una tentación inicial, porque también era absolutamente lógica, por quién había comandado y quién se había erigido en esos instantes, en esos momentos, con más de 200 divisiones tras sus espaldas, y de ahí la conferencia en Hendaya, en octubre de 1940, en la que Franco tuvo que estar navegando en un terreno proceloso muy complicado hasta ganar, si es verdad que firmaron el pacto secreto con el eje para incorporarse a la guerra, pero sin una fecha determinada, lo que con eso consiguió ir aplazando el tiempo para que después de las complicaciones de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, no se llevara a cabo. De la no beligerancia pasó a la estricta neutralidad y tras la derrota absoluta de Alemania en la Guerra Mundial consiguió mantenerse en el poder pese a quienes deseaban su caída y la condena internacional. Es importante en este caso reseñar que tanto Stalin, que le comandaba el presidente Truman, que había que descabalgar a Franco del poder, que se habían llevado a cabo una serie de intentos con invasiones de guerrillas militarizadas comunistas a través del Valle de Arán o de Covadonga y que habían fracasado absolutamente, que había una intensidad por parte de ciertos aliados de que sí se descabalgara a Franco, de que se llevara a cabo la caída de ese régimen fascista, porque se le calificaba así junto con el eje que había perdido la guerra. Sin embargo, cuando Truman estaba a punto, en ese aspecto, de conceder a Stalin esa venganza, hay que reconocer que Churchill se mostró absolutamente impasible en la primera parte de la conferencia para negar esa petición que tenía Stalin y consiguió frenar a Truman para que desde luego no se descabalgara a Franco. Es cierto que hubo una condena internacional, pero el aislamiento fue un eufemismo durante unos cuantos años, porque hubo representación diplomática, no de embajadores directos, pero sí de consejeros y de segundas personas en las embajadas. Por lo tanto, se mantuvo siempre esa condena internacional, no un aislamiento efectivo y activo en todos los aspectos, porque además el régimen de España, que se pensaba que con eso iba a colapsar
porque iba a haber un levantamiento social y popular tras la guerra civil. Sin embargo, lo que hubo es una auténtica unidad nacional respecto con Franco y con su propio régimen, porque había conseguido algo muy importante: unificar una serie de familias políticas en torno al frente que había ganado la guerra, el bando nacional, con que los enemigos, el Frente Popular, había quedado completamente derrotado. Por lo tanto, no había un riesgo, ningún problema para que Franco hubiera caído. Y de haber caído, hubiese habido una guerra civil, que es lo que no quería en modo alguno Churchill. Franco, por su pragmatismo, nunca jugó su suerte a una sola mano. Y por las circunstancias en las que fue desarrollado su régimen, se pueden dividir en 3 etapas. La fase que se puede calificar o fascistizante o pseudofascista y potencialmente imperialista, de 1936 a 1945, que se matizó mucho a partir de 1942 y 1943, cuando ese mismo régimen se fue, digamos que quitando la careta, el maquillaje de lo que se había dado en esa especie de fascistización, porque en modo alguno ni Franco fue fascista, ni el régimen de Franco fue fascista. El segundo es el periodo del nacionalcatolicismo corporativo entre 1945 y 1959. Y el tercer periodo es el llamado del desarrollismo tecnocrático, que evolucionó hacia un tipo de autoritarismo burocrático de 1959 a 1975. A partir de 1948 el panorama para España cambió de forma considerable. El crecimiento y desarrollo a partir de entonces sería siempre creciente. En la década de 1949 a 1959 el crecimiento fue enorme. Se da muchísima importancia al tiempo que se estableció con el plan de estabilización a partir de 1959, el desarrollismo tecnocrático con la presencia de ministros pertenecientes a la obra del Opus Dei. Sin embargo, no se tiene en cuenta que desde 1949 a 1959, siguiendo unas políticas económicas y sociales con el autarquismo, España se desarrolló muchísimo y hizo posible que después, con la tecnocracia, España se desarrollara tanto o más, desde luego, como ningún otro país. Similarmente, el único que puede decirse al respecto fue Japón. 2 dígitos de crecimiento a lo largo de 15 años netos y de 25 años a lo largo de ese periodo, desde 1949 hasta 1975. Franco, el régimen de Franco, inaugura lo que se llamó después el modelo chino, la colaboración de un régimen de autoritario con una democracia, con un sistema liberal capitalista. Esa conjugación que en otros fracasó, tuvo un gran éxito en Franco, y que China, que ha tenido éxito posteriormente, mientras que en España se hizo en muy poco tiempo, China tardó más de 4 décadas para poder llevarlo a cabo con éxito. Los críticos más acérrimos de Franco siguen insistiendo en que los logros que se consiguieron durante su régimen fueron a pesar de él y por el crecimiento general de Occidente, lo que es una absoluta falsedad. Quizá quien mejor ha explicado ese fenómeno ha sido el hispanista alemán Walter Benecke, al dividir en 3 categorías los éxitos alcanzados durante el régimen de Franco. Primero, los planificados y desarrollados por Franco y sus gobiernos. Aquí tenemos, desde que se puso en marcha en 1938 el Foro del Trabajo como la política social inicial, toda la serie de políticas sociales que se llevaron a cabo durante su régimen fueron absolutamente planificadas y desarrolladas por el régimen. Segundo, los que colateralmente no fueron expresamente buscados, pero se aceptaron y promovieron posteriormente. Aquí tenemos ese plan que se introduce con la estabilización del régimen del sistema, un sistema liberal capitalista que Franco aborrecía porque no le gustaba en absoluto ni ese sistema liberal, ni el capitalismo, ni tampoco los partidos políticos, pero que aceptó de forma colateral y que después hizo suyo para su propio desarrollo. Y tercero, los que no se previeron y eran contrarios a la ideología del propio régimen, que sin embargo tuvieron lugar.
Esto, en la última época, en los últimos años de la vida de Franco, se puede decir que fueron, por ejemplo, las asociaciones políticas. El asociacionismo político, aun siendo integrado dentro del edificio, de la estructura, del sistema, del régimen, sin embargo, esto nunca le gustó y lo tuvo que aceptar muy a regañadientes al final prácticamente de su vida activa. El florecimiento cultural y de la educación primaria y superior, con plena escolarización universitaria que llegaría a ser muy extensa, reduciendo de manera importante los niveles de analfabetismo, fue uno de los éxitos planificados y desarrollados por el régimen de Franco en plena conciencia. A su vez consiguió uno de sus principales objetivos, un notable incremento de la cooperación y la solidaridad social. Esto se apoyó en el corporativismo nacional, en el crecimiento económico y en la distribución de la renta nacional por medio de cambios estructurales más que con la subida de impuestos. El régimen de Franco no tuvo unos impuestos directos en el IRPF, en las personas físicas, los había las empresas, los había con una serie de tasas y impuestos indirectos, pero los impuestos a través del IRPF, por ejemplo, que pagamos todos los españoles, eso se hizo después, en el inicio de la transición política, con los pactos de la Moncloa. Así como en la prohibición, como decía, de políticas partidistas. Alcanzó su mayor nivel de prosperidad de su larga historia, que llegó a ser la 9ª potencia industrial del mundo, con la solidaridad orgánica de la gran mayoría de la población. España, en la década de los 60, consiguió que los españoles hubieran olvidado completamente la guerra civil. No la olvidaron los políticos, y de ahí que fuera necesario llevar a cabo, en el inicio de la transición, 2 leyes de amnistía. Una en 1976 y otra en octubre de 1977, entre la clase política, entre los políticos que vinieron del exilio y también algunos que surgieron de aquí, reformistas del régimen del sistema o opositores dentro del sistema, dentro del régimen y fuera del régimen. Pero no en la sociedad. En la sociedad no había absolutamente ningún problema de entendimiento y había una solidaridad, un corporativismo absoluto ya formado con los 25 años de paz a partir de este tiempo, en la década mitad de los años 60. Esta gran mayoría de la población, que digo que había aumentado considerablemente, era una sociedad ya bien preparada para la convivencia pacífica. Se fomentó la protección familiar, se elevó la tasa de natalidad, se dio una mejora notable en los cuidados de la infancia y un crecimiento sustancial de la población, además de un desarrollo de la educación universal. Según estos patrones, Franco podría considerarse no solo el gobernante individual más poderoso de la historia de España, sino también el modernizador definitivo de su país y el líder que alcanzó mayor éxito de todos los aspirantes de las dictaduras en desarrollo del siglo XX. Otra característica de la modernización institucional que logró Franco fue la relativa despolitización del ejército. Por más que su régimen comenzara como un gobierno militar, nunca fue un régimen militar. En todo caso fue un régimen de un militar, o si se quiere elevar mucho a esto, la dictadura de un militar, que ya sabemos que derivó a muy poco dictador en todos los aspectos y en todos los sentidos. Franco siempre fue muy claro, conociendo la experiencia del siglo XIX, del siglo anterior, y de la cantidad de pronunciamientos, de golpes de Estado, de cambios de sistema, de gobierno y de régimen, en ese sentido quiso que no hubiera un corporativismo militar a los efectos de que no tuviera un protagonismo en ningún sentido también militar, sino que despolitizó el ejército para que no hubiera creando unos colaboradores independientes, pero no dentro de, como digo, del organismo militar. Y esto fue uno de los grandes éxitos que consiguió Franco, despolitizando el ejército en gran medida, para que siempre no tuvieran tentaciones políticas ni pudieran, desde luego, llevar a cabo ningún juego político que no fuera el ordenado en
las leyes y las normas. Fue una personalidad jurídica compleja que tuvo que resolver una variedad inusual de contradicciones. Así, comenzó siendo un débil adolescente aparentemente frágil e insignificante oficial para convertirse en el general más joven y distinguido del ejército. Monárquico por convicción, aceptó a regañadientes la legitimidad de una república burguesa, inicialmente democrática, que sabemos que después decayó especialmente al no reconocer las elecciones de 1933 y la insurrección y golpe de octubre de 1934. En cierto sentido, defendió el orden liberal constitucional de España con mucha más coherencia que muchos líderes republicanos, aunque acabaría teniendo un papel clave en la insurrección militar cuando el orden nacional y la legalidad constitucional habían desaparecido. Se proclamó partidario de las dictaduras cortas y terminó siendo, sin embargo, la suya con firmeza durante casi 4 décadas, hasta el final de sus días. Fue un conservador tradicional y se mostró dispuesto inicialmente a llevar a cabo una revolución totalitaria, como era la jerga durante los años 30 y 40 en prácticamente todo el mundo occidental, basada en la ideología de Falange. Aspiró a tener un imperio con el apoyo de Alemania, con la que acabó poniendo distancias y abandonó años después todas las posesiones españolas en África, prácticamente sin violencia, excepto el Sáhara, a la que nunca, desde luego, nunca quiso en modo alguno abandonar. Lo que ocurre es que le alcanzó ya prácticamente en la decadencia y cerca del óbito y no pudo frenar lo que después se llevó a cabo en contra de su voluntad y de sus deseos. Sin embargo, en octubre de 1975 envió a su segundo ayudante, al general Gavilán, a entrevistarse con Hassan II para decirle que si seguía adelante con el proyecto y el propósito de invadir el Sáhara, habría guerra. Pocos días después, Franco entró en un proceso de enfermedad que sería definitivo y lo que ocurrió, eso ya lo hizo el príncipe Juan Carlos, designado a partir del día 30 de octubre jefe de Estado en funciones, y el gobierno de Carlos Arias Navarro, con una traición a la historia de España, al ejército español y a todo lo que se había comprometido España con las normas internacionales y las leyes de la ONU que habían pedido un referéndum para la independencia del Sáhara. Se manifestó contrario a las democracias liberales occidentales, pero acabó negociando importantes pactos con Estados Unidos para la defensa y cooperación, aunque siempre se mantuvo en guardia, convencido de que el mundo occidental estaba siendo socavado por la masonería, su bestia negra. Resistió con firmeza las peticiones de una base naval cercana en los años 40, en aquellas negociaciones que mantuvo Serrano Suñer en Berchtesgaden con Ribbentrop y después con Hitler, y él mismo también en Hendaya. Pidieron una base naval en Canarias y, sin embargo, después tuvo que consentir tener bases americanas en el propio territorio peninsular, aunque posteriormente intentó limitar su uso. Inició un riguroso programa de autarquía económica para después entregarse a un capitalismo más liberal, inventando lo que después fue el modelo chino. Fue un anticomunista visceral que habló con admiración de Ho Chi Minh, como he dicho antes, líder del nacionalismo vietnamita, y aconsejó al presidente Johnson que no siguiera adelante con la guerra en Vietnam porque Estados Unidos la perdería. Bloqueó las aspiraciones de los monárquicos que apoyaban a don Juan, pero restauró la monarquía en el príncipe Juan Carlos, a quien designó como sucesor en la jefatura del Estado. Convencido antiliberal y antidemócrata, en sus últimos años aceptó el hecho de que su sucesor reformaría las instituciones, aunque quizá no se percató hasta qué punto, y cuando se percató de eso, en 1974-75, ya era demasiado tarde. Devoto católico y promotor de la recatolización de España, llegó a sentirse en sus últimos años
abandonado por la Iglesia e incluso criticado por el Vaticano, del que dijo que lo había apuñalado por la espalda. Esto fue consecuencia del cambio importante que se produce en la Iglesia Católica con Juan XXIII y después con Pablo VI, y sobre todo con el Concilio Vaticano II, en donde la Iglesia da un giro de 180 grados. En 1986, una revista importante, uno de los semanarios más principales norteamericanos, The New Yorker, afirmaba que lo que Franco había conseguido en realidad fue la protomodernización de España. Dejó España con unas instituciones dirigidas por una élite económica, abro comillas, digo, que dejó España con unas instituciones dirigidas por una élite económica tecnocrática y una moderna clase dirigente que hicieron posible que el que fuera en tiempos de su guerra civil un país agrícola y pobre consiguiese unos recursos productivos necesarios y unos niveles de vida cercanos a los de sus vecinos del sur de Europa. No quiero en esta parte, ¿cómo vamos de tiempo? Pues estamos un cuarto de hora por ahí. Vale, bien, pues entonces no quiero terminar esto sin referirme a algo en lo que yo he escrito y estimo, pienso, que si se puede señalar algunos errores del caudillo, algunos errores de Franco, bajo mi punto de vista, una visión personal, para mí fueron tres. Cometió tres errores. Uno de ellos fue paralizar las investigaciones para hacer de España una potencia nuclear. Estimo que fue un grave error porque no hubo, en los años desde que se iniciaron las investigaciones en la Junta de Energía Nuclear, desde que se mandó entonces un oficial joven, que llegó a ser después general, el general Guillermo Velarde Pinacho, a investigar en Estados Unidos todo lo relacionado en la física con el sistema de llevar a cabo las investigaciones para la bomba nuclear. Y las investigaciones que se hicieron durante los años finales de los 50 y en los 60, España podría haber tenido absolutamente sin ninguna duda, al principio de los 70, el arma nuclear. Y eso se mostró también partidario de Gaulle. El general de Gaulle fue quien entregó uno de los, para desarrollar la bomba nuclear, Vandellós 1, para que se pudiera llevar a cabo mediante gas frío, en fin, que se pudiera conseguir. Sin embargo, Franco se vio preocupado por lo que le dijo el ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Industria entonces, López Bravo, de que los norteamericanos se enterarían y que llevarían a cabo un proceso de condena y de repudio hacia el régimen, y que el régimen no podía salvar aquello y que quedaría de nuevo, lo que él pensaba, en una situación muy complicada y muy difícil. Eso en absoluto, estamos convencidos varios, de que eso no se hubiera llevado a cabo. Las investigaciones para conseguir el arma nuclear estaban muy avanzadas y nadie se había enterado, ni siquiera los mismos físicos que trabajaban en la Junta de Energía Nuclear, mediante un pequeño grupo reducido que lo mantuvo altamente en secreto. Nadie se enteró de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en España. Sin embargo, no es una presión externa, no es una presión de los norteamericanos, sino es un deseo y una voluntad propia de Franco, que bajo mi punto de vista se equivocó en ese aspecto, cuando en 1967 paralizó, le dio órdenes al vicepresidente del gobierno, Muñoz Grandes, jefe del Alto Estado Mayor, de que abandonara la investigación nuclear. El segundo error, bajo mi punto de vista, que cometió fue la designación del príncipe Juan Carlos como sucesor en la jefatura del Estado a título de rey. Y el tercer error es no haber dejado el poder al inicio de los 70. Una vez que se designó el sucesor, se pudo mantener vigilando el proceso de reformas en un sistema presidencialista de regencia renovable cada 10 años. Es decir, Franco tuvo una tentación en los años 60, concretamente en 1963, cuando no tenía
confianza en designar al mejor príncipe que él pensaba. El príncipe Juan Carlos había abandonado España después de su boda con la princesa Sofía en mayo de 1962 y estuvo durante un año prácticamente sin venir a España con la prohibición expresa de su padre, que pensaba que tenía la prevalencia en ese aspecto y que estaba en mejor disposición que su hijo para poder ganar la designación y la voluntad de Franco para ser designado futuro rey en la instauración de la monarquía. Sin embargo, Franco no optó por eso. Optó por algo que le preocupaba mucho, sin tener un candidato idóneo, a pesar de haber decidido que España fuese con la ley de sucesión en el año 1947, se estableciera como reino. Llegó a la conclusión de que al no tener el príncipe adecuado, el príncipe idóneo, era mejor establecer un sistema presidencialista, modificar la ley de sucesión en ese aspecto, mediante un proceso de regencia durante 10 años. Esto lo escribió en un pequeño manuscrito con el título de Divagaciones, al no encontrar, desde luego, la persona idónea para poder sucederle en la instauración de una monarquía. Entiendo y pienso, esto es una ucronía, que si no se hubiese designado posteriormente al príncipe Juan Carlos, quizá ese hubiese sido un mejor destino para España. En todo caso, alarmado el Carrero Blanco, cuando se enteró de que le daba instrucciones a Muñoz Grandes para que eso se llevara a cabo en el boletín oficial y España entrara en ese proceso de presidencialismo mediante un sistema de regencia renovable cada 10 años, avisó inmediatamente a su más íntimo ayudante, el Laureano López Rodó, para que se pusiera en contacto con Juan Carlos y forzara entonces a su padre para que le permitiera volver y regresar a España. Cuando Juan Carlos se fue a Atenas a casarse con la princesa Sofía en mayo del 62, ya le dijo y le avisó: Alteza, tenéis más oportunidades y más posibilidades de ser rey que vuestro padre, pero no abandonéis España, tenéis que volver a España porque vuestra formación no ha concluido y no ha terminado. Don Juan, en ese sentido, después de la boda de su hijo, viendo que tenía ya un sucesor y que iba a tener descendencia, y que las relaciones con él, después de las conversaciones que había tenido a través de diversas personas en las que pensaba que se estaba acercando en la vía de Don Juan, pues impidió a su hijo que pisara territorio, que pisara suelo español. Y estuvieron durante un año entre Estoril, Atenas, con una indisposición permanente por parte de Juan Carlos, que ya había atisbado la posibilidad de que él iba a ser rey y no su padre, o que él iba a ser el sucesor y no su padre. Y en esto se ganó absolutamente el apoyo, no solamente de la princesa Sofía, de su mujer, sino también de la corona griega, de rey Pablo y de la reina de la reina Federica, que instaban a Don Juan a que permitiera que los príncipes regresaran a España. Don Juan se mantuvo absolutamente firme, prohibiéndole que no pisaría suelo español, hasta que en una conversación que tuvo con su hijo, le dijo que si él no regresaba, no habría rey, ni él ni nadie más, que se establecería en España un sistema renovable cada 10 años de presidencialismo, un régimen presidencialista, y que no habría corona. Eso es lo que le forzó entonces a Don Juan a permitir que su hijo regresara a España en la primavera de 1963. Cuando Juan Carlos entiende, por conversaciones por lo que le llegan de otras personas que son cercanos a Don Juan, que están colaborando con él, y sin embargo le dicen: tienes más posibilidades que tu padre de ser el designado, eso le estimula una ambición ya en la Academia General Militar, incluso antes siendo adolescente, pero en la Academia General Militar y posteriormente en los siguientes años. En ese momento, Juan Carlos se postuló
para ser el sucesor por encima de todo, pasando por encima de su padre. No hay en modo alguno nada que se pueda verificar de que él hizo declaraciones de que jamás sería el sucesor si no lo era ante su padre. Y por lo tanto no tuvo ningún inconveniente, ningún problema, no solamente para dejar a su padre tirado por el camino, sino ganarse la voluntad de Franco, teniendo algo que él había ya considerado que no podía seguir con el régimen de Franco si él era el sucesor, que era mantener las instituciones del régimen. En los años 60 se volvió a ganar totalmente la confianza de Franco y lo llevó en los desfiles militares, estaba siempre en la presidencia, un poco detrás de él, y le hizo que conociera España, que viajara por toda España y que se diera a conocer, hiciera un poco de relaciones públicas, tanto él con la princesa. Esto le fue preparando el camino para que pudiera llegar a ser el sucesor en la instauración de la monarquía. Franco conoció en el año 66, en una cena que tuvo el príncipe Juan Carlos en casa de un economista brillante con un grupo de reformistas, de reformadores, que tuvieron después algún papel destacado en el proceso de la transición, Joaquín Garrigues Walker, que él ya se pronunciaba firmemente partidario de optar por un régimen político liberal político, con dos partidos políticos principales, uno de izquierda y otro conservador, y que desde luego la Falange o cualquiera de los partidos políticos que estaban en las estructuras del movimiento no iban a tener ninguna representación política. Eso lo conoció, pero no le dio, Franco no, pero no le dio mayor importancia. Sin embargo, le postuló y le protegió en todos los aspectos por encima de su padre para que él fuese el designado. En junio de 1969, Juan Carlos es designado como sucesor. Desde ese momento empieza a trabajar para ganarse a una serie de grupos y de personas en la idea de que él va a cambiar absolutamente la estructura del régimen y que no va a conservar absolutamente nada del régimen. Franco pensó que en todo caso las reformas que eran necesarias después de que él no estuviera, porque José Antonio Girón en 1956 con la crisis del régimen, con la crisis de Estado, en ese año le aventuró a Franco en una carta manuscrita que el régimen no continuaría una vez tras su óbito y una vez que Franco hubiera desaparecido. Intentó constitucionalizar el régimen entre 1957 y 1959, cosa que fracasó en los procesos que Arrese quiso llevar a cabo por la oposición de varias familias políticas internas dentro del régimen y sobre todo por la oposición abierta por parte de los jerarcas de la Iglesia Católica. Por lo tanto, lo que se introdujo fue la desideologización del régimen con una tecnocracia que no tenía una ideología política clara, pero que sin embargo iba a llevar a cabo un proceso político completamente distinto, que eran los tecnócratas del Opus que apoyaron al príncipe Juan Carlos para que él pudiese llevar a un sistema político completamente diferente. Franco se enteró y tuvo conocimiento de que en 1974 el príncipe iba a modificar completamente todo lo que se había construido de andamiaje y de estructura del régimen y del sistema. Pero ya era tarde, ya no pudo modificarlo, ya no pudo cambiar ni al presidente Arias, que no le gustaba en absoluto tampoco. Su debilidad en ese instante, en ese momento, era máxima, era cerca también de su declive definitivo y poco tiempo después también de entrar en la fase final absoluta. De ahí lo que se dice que naturalmente en el momento en el que está postrado antes de su óbito y que le pide al príncipe Juan Carlos, jefe de Estado en funciones ya, lo último que os pido, Alteza, lo único que os pido es que mantengáis la unidad de España. ¿Por qué le dice eso? Porque sabe que iba a destruir, que iba
a completamente volar el sistema, la estructura del régimen. Franco lo conoce y lo sabe en algunos mensajes que transmite cuando se reúne con diversos colectivos y personas. Él dice: van a destruir España, van a destruir lo que se ha construido durante todo ese tiempo. El proceso que se inició posteriormente con la transición política ha sido absolutamente el más errático, porque se pudieron escoger otro tipo de procesos políticos. Y en esto tuvo una gran participación Torcuato Fernández Miranda, cuando convenció, le dijo al príncipe que estaba en esto muy preocupado: me van a llamar perjuro y traidor, ¿cómo puedo salvar ese escollo? Y Torcuato Fernández Miranda le dijo aquello que quedó: de la ley a la ley, porque las propias leyes fundamentales, los principios fundamentales, pueden tener también su propia reforma. Y de la ley a la ley se llevó a cabo aquella ley para la reforma política, que fue la octava de las leyes fundamentales del sistema. Y eso fue posible para que se volara todo el edificio del sistema, todo el edificio del régimen de Franco. Luego, cuando yo digo y expreso que Franco se equivocó designando al príncipe Juan Carlos, es porque se equivocó con la persona. Se equivocó con una persona que, pese a haberlo acogido con 10 años, de haberlo tenido muy cerca de él, de haber tenido los mejores educadores, de haber tenido las mejores personas que lo formaron, que lo estuvieron permanentemente junto a él en sus estudios, en toda su formación y desarrollo profesional. Sin embargo, encontraron a una persona que no fue capaz nunca de poder desarrollar unas ideas fundadas, que fueran fuertes, que fueran sólidas y que pudieran tener una idea de un sistema de gobierno, una historia, conocer la ciencia política, conocer lo que tiene que tener alguien que va a ser después un responsable y jefe de un Estado. Y esto no lo consiguió. Por eso fue absolutamente influenciable en todos los sentidos y en todos los aspectos cuando le estaban le estaban instando a que tenía que llevar a cabo un sistema liberal de partidos abiertos y olvidarse completamente del sistema del régimen de Franco. Se voló el propio sistema, la ley para la reforma política y el inicio de la transición, se voló en 1976-1977. Pero lo que vino después, incluso con el proyecto de debate constitucional, en donde no se había hecho unas elecciones para que fuera un debate constitucional, porque no era constituyente esas elecciones democráticas. Sin embargo, el propio rey pidió: la corona quiere una constitución. El debate constitucional, lo que se hizo, lo que se plasmó, cuando Torcuato Fernández Miranda le dijo en varias ocasiones, por ejemplo, a Gonzalo Fernández de la Mora: el rey quiere partidos políticos, el rey quiere pactar con la izquierda, el rey quiere pactar con los nacionalismos, es decir, con los separatistas. Lo que se estaba encontrando es que estaba volviendo no solamente toda la España derrotada, toda la España vencida, aquella España con la que se había integrado porque no había cuestión política en los años 60 y 70, pero que regresaban de nuevo los mismos demonios familiares que Franco había tenido tanto temor y miedo a que se fueran a reproducir. Y eso es lo que se ha llevado a cabo. Y el hecho de que en la Constitución se establecieran un sistema de autonomías y que se llevara a cabo mediante el término de nacionalidades en el artículo 2, eso lo que le hizo, entre otros, a muchos intelectuales, a muchos hombres de la ciencia política, a muchos constitucionalistas, a muchos profesores. Es decir, lo que se está consagrando en España no solamente es el estado de partidos, es no una unidad nacional, sino la proclamación de la ¿cómo se dice? De la plurinacionalidad, gracias.
de la plurinacionalidad. Y eso es lo que tenemos actualmente en España, un sistema de plurinacionalidad. Por lo tanto, cuando Zapatero llegó al poder en 2004 y dijo que España era una nación de naciones y una plurinacionalidad, no lo decía por decir. Está consagrado en la Constitución, está consagrado en el artículo 2 y está desarrollado en el sistema de autonomías. Por lo tanto, el hecho de que hoy se cumplen ahora los 50 años del fallecimiento de Franco y del establecimiento de esta monarquía, yo concluyo diciendo en ese aspecto que Franco se equivocó designando al príncipe Juan Carlos. Y con esta interesantísima conferencia, lamentablemente, damos fin a nuestro ciclo sobre el Estado español. Estado que nació en 1938 y que se clausuró en 1977 al proclamar su última ley, la Ley de la Reforma Política de 1977, que abrió la puerta al Estado que hoy rige nuestros destinos. Durante este ciclo hemos repasado lo acontecido durante estos 40 años en que Franco lideró la magna obra de reconstrucción nacional de un país completamente destruido material y moralmente. Hemos procurado atraer a ponentes expertos en las diferentes áreas en las que hemos dividido el ciclo y aprovecho esta ocasión para reiterar mi profundo agradecimiento a todos ellos. También quiero expresar mi gratitud y la de mis colegas en la comisión organizadora de este ciclo, al Centro Cultural de los Ejércitos, a su delegado de Cultura, coronel don Juan Carlos Aneiros, y a sus eficaces colaboradores, doña Catiana Llorens y doña María Rosa González, por su generosa acogida en este maravilloso centro. Muchas gracias, querida Rosa, por estar siempre pendiente de que todo vaya bien en nuestras jornadas. Las grabaciones de las 30 conferencias, excelente trabajo de nuestro colaborador Juan Ignacio González, están disponibles en el canal de YouTube Verdad Histórica 2025, donde anunciaremos la publicación del libro que recogerá todas las ponencias. Gracias por su atención. Pido ahora a mis colegas que nos ofrezcan brevemente sus impresiones sobre la oportunidad y alcance de este ciclo de conferencias. La verdad es que después de las 30 conferencias nos queda dentro una síntesis de lo que pasó en España en esos años realmente importante. Especialmente, como se ha dicho ya bastantes veces, el hecho de que en mitad de la guerra, ya Franco como jefe de Estado, no solamente como general de los ejércitos, se fijase en el trabajo para reconstruir España, el trabajo que dignifica a la persona. Es ya una mentalidad de jefe de Estado que acomete lo más importante, el trabajo, el pan, con el Servicio Nacional del Trigo, y ya en el 39 la ciencia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Luego en las décadas, porque a lo largo de todas estas conferencias en general ha habido referencia a las 3 décadas y medias, ¿no? Los 40, los 50, los 60 y mitad de los 70. Los de 40, con aislamiento internacional, autarquía, sequía fuerte, pero nacían también las grandes ideas que hemos visto en estas conferencias, grandes ideas de hacer embalses, de hacer regadíos con expropiación y generación de colonos. Luego el INI, las industrias, las universidades laborales, la cuestión de viviendas sociales, un montón de circunstancias que superaban esa sensación de ser un país con dificultades, pero con la gran energía de estar unidos y trabajando. La década de los 50 desaparece el aislamiento con el reconocimiento de Estados Unidos y del Vaticano y demás, y llega luego el famoso año 59 con el plan de estabilización, que cambia. Entonces la legalidad iba también evolucionando, la economía cambió, la divisa se corrigió, el déficit presupuestario, tenían que ser equilibrados los presupuestos, deuda, toda la economía dio lugar a luego lo que nos ha comentado también brillantemente don Jesús Palacios,
la tecnocracia. La tecnocracia significaba una cierta despolitización. Es decir, que el peso político del Falange, de las Hons, o tradicionalismo, iba perdiendo importancia y los monárquicos y los de la democracia cristiana o la Iglesia, los políticos vinculados a la Iglesia, los católicos, que llamaba también Pío Moa, pues mantuvieron su actuación. El ejército siempre incondicional con Franco, la Iglesia en dos tiempos, antes del Concilio Vaticano II bastante unida y después del Concilio Vaticano II crítica de la política. La verdad es que Franco, que también se ha dicho, Franco solamente se impuso de una forma enorme su anticomunismo y la prohibición de partidos políticos, que dijo él, nunca han funcionado en España. Y ahora mismo tenemos delante de nosotros la situación de cómo un hombre que a priori presentaba pocas características de los estereotipos de héroes o líderes, supo llevar a España de la miseria a un país próspero, sana moralmente y con una clase media sólida. Nada más. Hace 11 meses, en enero, cuando empezamos, yo les quería decir a ustedes que la pelota estaba en su tejado. Lo que hemos hecho durante todos estos meses ha sido tratar de buscar la verdad de lo que pasó en 39 años, donde España y la sociedad española colocó a España a la cabeza del mundo occidental. Y lo que en aquel momento yo les decía a ustedes es que la pelota está en su tejado, porque lo que tienen que hacer ustedes es trasladar a sus hijos y a sus nietos que lo que ocurrió en 39 años del siglo pasado es posible repetirlo en los años que nos están esperando para cambiar algunas de las cosas que se han estropeado durante los últimos 50 años. Muchísimas gracias. Voy a ser muy breve, por varias razones que no voy a explicar porque voy a ser muy breve. Leeré una frase que tiene 1000 padres, lo que normalmente quiere significar que es apropiada y útil. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. La he visto redactada de otras maneras, pero todas son coincidentes. Los hombres débiles crean tiempos difíciles, pero también los hombres malvados lo hacen. En el caso de España, desde hace décadas, trufada de débiles y de malvados a cargo de la nave común. Malos tiempos vivimos, difíciles son para todos nosotros. Pero ello solo significa que, puesto que los tiempos difíciles hacen aparecer hombres fuertes, estos van a llegar. De hecho, ya han llegado. Veo a muchos de ellos aquí. Así que hacemos todo lo que está en nuestra mano para que sean muchos más y entre todos logremos que vuelvan los buenos tiempos. Muchas gracias. Y ahora les dirigirá unas palabras. Soy su sustituto, José Justí, magistrado jubilado y vocal de la Junta Rectora de esta ciudad. Claro. En nombre del Centro Cultural de los Ejércitos, quiero agradecer la oportunidad de haber tenido a la comisión de los chicos de Otano, los Otano Boys, de celebrar este ciclo de conferencias prácticamente entero en este centro. Creo que ha sido una colaboración magnífica, agradable, simpática y para nosotros un honor. Y para mí personalmente doble honor porque también participé un poco pescado a palazo, pero en una de estas conferencias. Y nada más, señores y señores, vamos a terminar. Por favor, pónganse en pie. Señoras y señores, ¡viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva!